Buenas noches, país. ¿Cómo están ustedes? Como todos los miércoles, Raúl Olivera Rendo en su programa semanal para charlar de todo lo que nos pasa a los argentinos semana tras semana y país tras país. Porque esta semana parece que estamos en otro país distinto. Por un lado, el presidente visitando China, migas con Putin, tratando de vender a Argentina y de que nos compren a Argentina, cosa que no va a ser tan fácil, y a su vez que inviertan en Argentina. Ahora me preocupa que de la base no se habló nada. Esa base que el kirchnerismo dio por 232 años, no, mentira, 50 nomás, pero es como si fueran 232, y nadie habla nada sobre esa base. Le compramos energía nuclear, cosa que es buena, pero me preocupa las cosas que van a quedar en el tintero, como Chevron. Ustedes recuerdan el Chevron que primero habría que abrir todo y después no se abrió nada. Pero nos levantamos los argentinos con una lectura importante de que procesaron a Eve de Bonafini, alias La Bocona, a Pablo Joquender y a su hermano, alias Parricidas, y a muchos amigos que estaban dentro del Ministerio de Obras Públicas. Ese ministerio que por causalidad, no me equivoqué, causalidad debido lo tiene separado. Está dentro del Congreso, nadie lo toca. Para mí que debe tener prácticamente una habitación llena de carpetas. Es así. El juez Martínez Giorgi lamentablemente no lo va a tocar porque dice que no fue partícipe de todo esto. Me preocupa también que no citó a Echegaray, porque Echegaray no es partícipe, es primer actor. En todo lo que pasó, de todo lo que los juzgados tienen en carpetas, Echegaray fue el primer actor para permitir que tanto el muchacho cajero bancario que se hizo gran constructor y está preso, como el otro amigo del juego que se llamaba Cristóbal y que evadió por error 8.000 millones, como que pasa con Sueños Compartidos, que desaparecieron 200 y pico de millones, unos dicen 6, otros dicen 30, otros dicen 40, no importa, más de 200 millones, que se están echando las culpas entre Eve, que era la madre adoptiva, y Joquender, que era el hijo de. Por ende, es un país que empieza a la justicia a despertarse. Habría que cambiar todo, habría que cambiar todo, realmente. Porque es la misma justicia que se despertaba antes con otro gobierno y antes con otro gobierno y antes con una servilleta. Por otro lado, vemos que hay una cantidad de programas políticos terribles donde discuten, se pelean, se insultan, después se cambian como tortillas de partido, después vuelven a justificar por qué. Bueno, acá no hacemos eso. No discutimos fundamentalmente quién está de un lado o del otro. Lo que tratamos de hacer, y hace 20 años que estamos en el aire, es de ver cómo resolver los distintos problemas que la sociedad argentina tiene. Y uno de los grandes problemas que la sociedad argentina tiene es lo que pasa con nuestros ancianos, con la tercera edad, con los que pasan a ser jubilados, con los que pasan a ser ricos y son jubilados y ganan más de 8.400, 8.500 pesos, tienen un auto de menos de 10 años y no se les provee lo que necesitan. Sabiendo todo lo que uno en la tercera edad necesita en cuanto a medicamentos, en cuanto a atención médica, en cuanto a todo lo que cuando hacemos campañas lo decimos, lo mismo que con la educación, y cuando terminamos y ganamos nos olvidamos, vamos para otro lado. Bueno, nosotros no vamos para otro lado, vamos a estar tratando eso fundamentalmente. ¿Por qué de este PAMI que viene de allá lejos, con Rodríguez Larreta, sí, el mismo que estuvo en desarrollo social y ahora es el jefe de gobierno, a este PAMI de Regazzoni que se va y que no explica qué pasó a pesar de que iba a destruir esto, lo otro y lo otro?
Vamos a estar hablando obviamente con especialistas de las distintas áreas, por un lado de la salud, por otro lado del medicamento y por otro lado el defensor de la tercera edad que todos ustedes conocen porque hace muchos años que está con este cargo y que defiende permanentemente, como digo ya, a nuestros abuelos. Señor director, hacemos una pausa. Vendemos un poquito y venimos de lleno con los invitados a hablar, sí, de nuestros abuelos. Relevamientos y auditorías fiscales Sociedad Anónima. La optimización de los recursos tributarios son nuestro objetivo. Una vida de experiencia, brindando servicios y dando soluciones a empresas y a organismos tributarios provinciales y municipales. Para información, relevamientosyauditorias@gmail.com. Bodega Iacarini cuenta la historia del vino de San Rafael. Cada una de sus líneas transmite los valores de la tradición, el culto al trabajo y su recompensa, el homenaje a sus hacedores. Bueno, estamos en el primer bloque del programa y vamos a estar hablando, por un lado, con Carlos Santoro, abogado especialista en derechos de la salud, y Marcelo Peretta, del Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos. Gracias por estar en este programa. ¿Qué tal, Raúl? Gracias. Y haber asistido ante la convocatoria de hablar de lo que les pasa a los de tercera edad con respecto a esto que me parece grosero con el tema medicamentos. Y empiezo con vos en cuanto a los medicamentos. El por qué hoy está el anciano desvalido, sin recibir medicación, diciendo yo cobro la jubilación mínima y una pensión de mi marido, pasé 8.500 pesos y no tengo derecho. ¿Quién tiene la culpa de todo esto? Creo que no se ha tomado la decisión política de ponerle límite a los laboratorios que producen los medicamentos. Es decir, para entender por qué pasa esto, porque hay un grupo de laboratorios, los más poderosos, por otra parte, los que se encargaron de apartar un presidente, o sea que tienen antecedentes de jugar fuerte, de ser pesados, exactamente. Se vinculan al PAMI a un convenio económicamente muy poderoso, se quedan con el 32% de los 34.000 millones de presupuesto que tiene el PAMI. O sea que es una fortuna, más allá de los números, es una fortuna en medicamentos que el porcentaje debiera estar algo menos si uno toma el promedio de las obras sociales. ¿Por qué? Porque le vende medicamentos caros, igualmente efectivos que el resto, les pone dentro de una élite de laboratorios. Eso quiere decir que el paciente, digamos, el anciano, no elige el medicamento, sino se lo da el médico de cabecera o el especialista, que indudablemente está influido por ese tipo de laboratorios para consuma no genérico. Y no debiera ser así, porque en el PAMI, que es la obra social pública por excelencia, es la que rige el sistema de obras sociales del país por el volumen que tiene, y en materia de medicamentos más, porque el perfil de afiliados es el que más consumidor de medicamentos, no debiera ser así. Sin embargo, uno ve poco cumplimiento de la ley 25.649, que es la de prescripción por genéricos, uno ve que los laboratorios de genéricos, que es el segundo pelotón, hay unos 300 laboratorios en la República Argentina, los digamos, primeros 100, por decirlo así en términos genéricos, son los más poderosos económicamente. Y el resto no juegan este partido. ¿Por qué? ¿Porque no quieren? No, porque no los dejan. Es decir, ¿y producen medicamentos de calidad? Sí, de hecho exportan. No solamente están aprobados por el ANMAT, sino que
exportan a otros países que también son de calidad y son rigurosos al permitirle que un laboratorio pueda introducir sus medicamentos o no. Pero el lobby, el cabildeo que tiene el PAMI particularmente, desde hace años, no es de ahora, no estoy planteando un problema de este gobierno, sino que viene heredado, e incluso del anterior también, pero que se le tiene miedo. Por eso la pregunta que vos hacías, Raúl, ¿por qué sucede esto? Porque se le tiene miedo, si estamos condicionados por un grupo de laboratorios que te dice, bueno, y también en alguna medida estimulados, porque también esto también ayuda para tener económicamente dinero para la política. También es conocido que este convenio es tan cuantitativo en términos económicos que alcanza para pagar las prestaciones, aunque no muy bien, porque siempre hay demoras en pagar las prestaciones, no solamente las farmacéuticas, las médicas, las odontológicas, sí, las kinesiológicas, sino que también alcanza para pagar la política. Entonces, ahí se condiciona al funcionario porque se le dice, bueno, o firmás esto o tenés problemas, como de hecho pasó la semana pasada, los laboratorios amenazaron veladamente cortar el servicio de prestación si no se continuaba con un convenio que es beneficioso para ellos, pero perjudicial para el PAMI, para el afiliado también, porque tiene que pagar un copago, una diferencia del 20, el 30%, salvo los que se lleva al 100%, que también le insumen un monto importante de su jubilación y muchas veces no lo alcanza, y nosotros lo vemos en la farmacia cuando le decimos cuánto es el copago de todos los medicamentos que tiene que hacer, y da media vuelta y se ve y dice, bueno, mañana vengo, pasado vengo. Entonces le está costando enormemente. Entonces, básicamente una decisión política, porque tenemos una buena industria farmacéutica en la República Argentina que produce medicamentos de mucha calidad, que es una tranquilidad, que no todos los países lo pueden decir, que digamos con orgullo que tenemos ese tipo de industria local, pero claro, son, digamos, muy poderosos y actúan como multinacionales que son y, digamos, abusan de su condición dominante. Carlos, esto que nos está comentando Marcelo, ¿no trae un tufillo que dijimos vamos a lunar mafias y las mafias siguen estando? No, yo creo que no. A ver, lo que decía Marcelo es cierto. El problema radica en que, por un lado, que tenemos la industria farmacéutica y la industria nacional muy fuerte. Y por otro lado, tenemos un consumo de medicamentos para este sector de la sociedad de mucho consumo. Entonces, y que el ingreso que tiene PAMI no es suficiente. Lo que yo veo es que poca plata, mucho consumo, y tampoco veo excesos de precios por el otro lado que tendríamos que analizar. Estamos de acuerdo que en un momento dado Regazzoni mismo dice, bueno, estoy analizando que hay gente que tiene barcos, que tiene aviones, que tiene autos de alta gama. Hasta ahí vamos fenómeno. Pero no sé por qué, porque vos analizás una persona que aportó durante toda su vida un monto alto. Es como que no tiene derecho. ¿Por qué no tiene derecho al mismo derecho que tiene la persona? Quizás aportó en dinero mucho más, pero tendría que tener el mismo beneficio. Y yo me haría otra pregunta. Si no nos agarramos siempre con la gente de poder adquisitivo alto, porque tiene mucho, no hay que darle nada. Entonces, yo creo que esa es una política errónea. Yo justamente, todos somos iguales. La pregunta es, te dicen, bueno, el que tiene obra social privada, en mi caso, una obra social privada, no tiene derecho a nada. Perfecto, ¿y por qué me retenés para el PAMI? Yo coincido con lo que dice Carlos, es un absurdo. Aparte, ¿sabes cuánto gastó Regazzoni que se fue? Y eso me preocupa porque destapó un montón de ollas y dijo que iba a cambiar y se fue. De hecho, se fue porque no le hizo honor a la agrupación a la cual pertenece. No cambió. Le costó mucho más auditar, fue mediático. Auditar este grupo de personas que supuestamente estarían abusando, entre comillas, del PAMI porque tienen una prepaga, mirá vos, mucho más auditar esa situación de lo que se podría ahorrar. Si en definitiva se le genera un ahorro al PAMI cuando tiene alguien de poder adquisitivo porque no le consume prestación médica ni internación, le consume medicamentos nada más, que como bien se dijo recién, lo paga con su aporte. Entonces, quitarle a alguien que tiene derechos y a partir de ahí hacer toda una auditoría para ver a dónde puedo ahorrar nada, porque no voy a ahorrar nada con eso. Hablaba de 1.600 millones, que dentro del presupuesto del PAMI es nada.
Bueno, por eso te digo, entonces... Anual, nada. Bueno, Nada. por eso te digo, y te enemistás y te pones, cuando vos sabés que el PAMI tiene un presupuesto suficiente para pagar muy bien a todos los prestadores y dar excelentes prestaciones, porque no hablamos de una obra social deficitaria. De hecho, el presupuesto del PAMI creció en los últimos años a partir de los aportes que todos hacemos, los activos hacemos, ¿no es cierto? Entonces, no es que tenés una obra social que decís, che, no me dan los números, no puedo hacer frente a las prestaciones, ¿cómo hago una reconversión para achicar los servicios? Carlos dice que no le dan los números. No, el tema pasa, yo creo que ahí por ahí voy a estar en contra de lo que dicen. No tiene que ser la obra social, o como PAMI o cualquiera, no tiene que ser un negocio deficitaria. Yo creo que el Estado para eso está, para tener que cubrir las prestaciones de los afiliados del caso de las obras sociales. Por eso hay una asociación, el APE, para subsidiar a las obras sociales que son deficitarias. Pero son ¿Qué más deficitarias bienestar social que eso? Por eso, ahí es en donde definitiva, tenemos si que tengo un gastar. plan trabajar para no trabajar, un plan estudiar para no estudiar, un plan para que el chico haga algo porque es niní, qué mejor que el anciano que lo pagó, que se rompió toda su vida, Pero ahí es donde tenga la tiene que estar prestación el mínima. gasto, ahí es donde tiene que estar el aporte Ahí del está el Estado. gasto. No es deficitario, vos decís, bueno, si es un negocio, o lo vamos a analizar como un negocio, bueno, me da pérdida. Pero esto no es un negocio, esto es un fin social. Entonces, tenemos esto, y así como todas las obras sociales, cualquiera sea, no puede ser deficitaria. ¿Por qué? Porque el objeto de esa asociación o de esa obra social es prestar el servicio. los servicios médicos que tenga que tener, ya sea de cualquier naturaleza. ¿Y cuál es la lógica, que yo soy neófito de este tema, de repente encontrar un montón de sillas de ruedas apiladas por un lado, un montón de otro tipo de prestaciones por el otro, que los ancianos las necesitaban y no las tenían, igual se gastaba? No sé si, a ver, en estas obras sociales muy grandes siempre puede haber fuga. A ver, siempre esto, como se dijo en el arranque de esta charla, a ver, esperemos que la justicia encuentre eso, porque yo he visto causas que son muy mediáticas, pero después carecen de fundamento, ¿no? Yo creo que esta nueva conducción es totalmente opuesta a la otra, es opuesta que gente que viene del rubro, que saben, y nosotros los que nos dedicamos a salud siempre decimos que a veces los médicos son muy buenos médicos y son muy buenos prestadores y atienden muy bien a sus pacientes. De ahí administrar una obra social no quiere tan decir que sean grande buenos como el PAMI, administradores. por ahí vos podés ser un excelente locutor, pero ¿qué quiere decir eso? Que vas a tener este estudio brillante porque sos un buen locutor. Obvio. Eso creo yo que difiere mucho de lo que es un buen administrador de salud, que no solo habla de la parte médica, tenés infinidad de cosas, ¿no? No, yo creo que es administrar el dinero para optimizar las prestaciones. Eso sería un buen administrador de salud, tanto en la parte farmacéutica con los medicamentos, como en Bioquímica, todas las en lo que necesidades sea. que tiene el paciente para ser atendido, de prótesis, de silla de ruedas, de lo que sea. Puede hablar desde el fundamento médico, pero no desde el fundamento, a ver, como yo digo, el administrar una empresa de salud o administrar una obra social, como él que está al frente por ahí de la Asociación de Bioquímicos, tienen del rol de ser el administrador de la obra social a ser el bioquímico, hay una diferencia abismal. No, total, pero en el PAMI particularmente pasa esto que, ¿por qué las sillas de ruedas? Digamos ahí abandonadas. Sí. Me llama la atención porque no lo entiendo. La papelería, la burocracia, el temor de algún funcionario... ¿De firmar? No, o de, digamos, que no se cumpla todo un procedimiento antes de entregar una herramienta terapéutica. La silla de ruedas fue un como caso. puede ser. Hay muchos. Hace que después se acumule y termine en desidia esto. ¿Por qué? Porque, digamos, no lo tomamos como algo propio, no lo haríamos nosotros en nuestra obra social. Así que a mí me toca administrar una obra social. Yo actualmente presido la obra social de farmacéuticos y bioquímicos. Si vos cuidás muy bien la prestación que le tenés que dar, que sea de calidad, por supuesto, que los prestadores reciban la paga que tienen que pagar, que tienen que recibir, y después, eventualmente, el recupero que podés hacer de los subsidios y que el sistema de salud te permite. Pero estás atento a todo. O sea, coincido con Carlos, es decir, vos tenés que administrarla correctamente. En cambio, el PAMI parece que no es de nadie, porque desde que vos decías bien, hablemos desde cuando Rodríguez Larreta estaba, hablemos de cuando pasaron todos los directores ejecutivos y los interventores del PAMI, y que nadie lo tomó como propio. Es decir, como decir, che, esto lo quiero, realmente lo voy a cuidar como si fuera mío y voy a dedicarme
honestamente a que esto funcione. Estoy un rato acá políticamente a ver que me salvo, si puedo salvarme con algún convenio. Es lo mismo. Bueno, exactamente. Entonces, es de todos y es de nadie al mismo tiempo. Y eso es la razón por la cual pasa esto. O después ves los negocios con las insulinas o con los pacientes que estaban fallecidos y se usaba el documento para hacer recetas, o que hoy no tengamos la receta electrónica cuando ya hay otras obras sociales privadas que ya están utilizando la metodología de receta hace años, pero ahí, de nuevo, la industria farmacéutica no está segura de implementar la tecnología de la receta. Entonces, esas son las cosas que decís, vos llegás a... ¿Para bien o para mal? ¿Por qué no está segura? Para mal, digamos, para beneficio de la industria, a la cual... digamos, la critico porque la quiero, porque yo soy parte, obviamente, ¿entendés? Si yo soy director técnico de una farmacia, conozco de adentro la problemática, así como reconozco lo bueno que dije recién, reconozco los vicios que tienen algunos, que lamentablemente son los más poderosos. Y no quieren porque ellos son, acá no se hace ningún negocio con los medicamentos, ningún negocio con los medicamentos que no pase por la industria, pero con la industria poderosa. Entonces, cuando vos ves estafas con insulina, fíjate quién las vende, cuál es el laboratorio que está atrás de todo esto, porque algo tuvo que ver, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que a uno le da bronca y decís, si sos multimillonario, tenés un poder enorme, ¿qué necesidad de tener que, en salud, de meterte con estas cosas, ¿no es cierto? Porque después terminan con las cuestiones de Forza y Vilan y la efedrina y todo, porque todo tiene un mismo origen, cuando en realidad vos tendrías que ser puro y casto porque tenés un negocio del ámbito de la salud, del ámbito que todos entendemos que es algo sagrado, donde jodé con cualquier cosa, perdón el término, menos con eso, ¿no es cierto? Sin embargo, ellos con eso se dan el lujo de darle para adelante. Entonces, esa es la razón por la cual estamos hablando de un PAMI reiteradamente con conflictos, con dificultades, con delitos, y en realidad podría funcionar muy bien, porque lo que yo no quise decir igual yo te digo que los laboratorios tienen un gran margen, sacamos al PAMI de por medio, viajes médicos, congresos. Ahí tenés otro tema. Hay un gran margen. Ahí tenés otro tema. Yo estuve últimamente en Iguazú y veía laboratorios brasileros viniendo al lado argentino, unas reuniones pero pantagruélicas en hotel alucinante, financiadas por el margen del medicamento, claro. Con lo cual, ¿quién no mejor que el PAMI para sentarte y negociar con esos poderosos? Porque vos le estás dando un gran incremento de venta, ¿no? No olvidemos que a nivel, porque nosotros le echamos toda la culpa a la industria, no nos olvidemos que la industria, por llamarlo los poderosos, por ahí no están en el chiquitaje de hacer un negocio ilegal. Yo creo que no, pero no nos olvidemos que su fundamento es vender más. Obvio. Entonces van a tratar de venderte, no en forma ilegal, sino legal, de la manera mejor posible y tratando de obtener cada uno su mayor rentabilidad. Y si vos lo analizás dentro del rubro de la industria farmacéutica, está bien que así sea, porque su origen es vender más medicamentos, ya sea al PAMI, al Bioma, o a quien sea. Ahí entonces entramos en el famoso tema de los genéricos. ¿Por qué no dar un genérico donde el abuelo pueda elegir, no como dice él, me doy vuelta y vuelvo mañana? Bueno, pero ahí entramos en un tema muy áspero. ¿Por qué? Porque él, vamos a poner a estar de acuerdo en algunas cosas y en otras no. ¿Por qué? Porque el genérico por ahí puede tener un valor menor, pero por ahí no es el que está moviendo todo a través de esta industria tan grande, que es la industria de la visita médica, la participación con los médicos, infinidad de cosas, que eso genera un movimiento que por ahí el laboratorio más pequeño, por llamarlo genérico, ¿no? Porque nosotros en Argentina le llamamos genérico cuando no es genérico. Sí, obvio. ¿Sí? Pero obvio, por llamarlo así, continuar llamándolo mal. Para que la gente entienda de qué estamos hablando. El medicamento tributa también muchos impuestos. Sí, ¿no? como porque todos. El IVA, está bien, está en el primer eslabón solamente, pero tributa en el primer eslabón un 21%, que por ahí en otros países no está así. Y como vos decís, ese movimiento de llevar a todos los visitadores eso no lo podemos a usar. Extranjeros y está dentro de su negocio, es una multinacional como puede ser otra de perfumería, estos están abocados a este rubro.
¿no? Vos hablás de rubros de grandes márgenes. De Mirá, grandes márgenes, que tienen grandes márgenes, supuestamente. Está bien que ¿no? vos decís que tienen grandes márgenes, los gastan en su comercialización, atrayendo a la gente de venta que es el médico. Y el médico ya se lo deriva automáticamente a él diciendo, a mí me vas a vender tal cosa, Bueno, no otra cosa. ahí donde es cuestionable lo que hacen. Es decir, nadie duda que ellos tienen que Pero ganar. al margen de lo que vos decís con respecto a la tributario, nos tenemos que matar todos, porque el abuelo va al supermercado y paga el IVA también. Y cuando compra cualquier cosa, paga el IVA también, y paga ingresos brutos, y paga impuesto municipal. Todos estamos en una gran mar de impuestos que debería ser otro tema fundamental en resolver en este país. Te digo más, algo que, digamos, tiene que ver con esto que se está diciendo, que en definitiva, en alguna medida es justificar los malos ejemplos. Se le está haciendo tomar y pagar a jubilados medicamentos que no necesitan. O sea, en esto de justificar que los APM llevan un gasto importante, que invitar a los médicos lleva un gasto importante, pero que está injustificado, porque los propios APM, el sindicato de APM es el que más denuncia a los laboratorios porque los hace hacer cosas que su código de ética no permite. Llevarle un sobre con efectivo al médico o ranquearlo en tal listado, decir, doctor, usted este mes prescribió 1000, tiene tantos puntos, tanta plata. Eso pasa hoy y el sindicato de médicos lo está combatiendo, pero la industria se mueve a un ritmo que es eso o te quedas un poquito al margen. Entonces, eso es lo que te está cuestionando. Si ese sistema corrupto es el que encarece el sistema, deshagámoslo. Porque ese es el mal sistema. O reduzcámoslo. Claro, o sea, si los grandes laboratorios van a subsistir en base a esto que está mal, a prácticas antiéticas, el Estado está para ponerle un límite, para decirle, esto no se puede, regular. Señor. Usted compita y usted tiene margen para competir mucho mejor que los genéricos, pero no en base a prácticas antimédicas, antiéticas, antifarmacéuticas. Hágalo en base a lo que necesitan los pacientes. Usted tiene que ganar plata, pero usted no se olvide que es usted un establecimiento aprobado por salud pública para mejorar la salud de la gente. Y usted vende un insumo que es esencial para la salud y la vida. No está regido solamente por las reglas del comercio, las reglas de la salud también. Tu minuto, Carlos. Mirá, se nos acaba el bloque. Sí, yo lo que veo es que no solamente le podemos echar en la salud, o sea, para que la salud cambie hay que hacer una reestructuración general, porque la salud hoy en la Argentina está colapsada y no hay inversiones, y por eso vos sacás un turno para un médico y tenés a 60 días, o un turno en el PAMI te dan a 120 para un oncólogo. Entonces, creo que pero no solo por eso, no solo en el PAMI, general, ¿no? en tu obra social prepaga, también. Si vos pedís un médico específico, también tenés un mes, 45 días. Por eso, entonces tenemos que hacer una reestructuración de la salud general, ¿sí? ¿Por qué? Porque la salud es cara en todos los países del mundo, acá también. Pero desgraciadamente acá tenemos sueldos magros que por ahí no pueden ser los mismos sueldos a nivel internacional. Pero la industria farmacéutica, las cámaras de clínicas, sanatorios, todos tendrían que hacer una reforma de salud general para ver si después de todos tantos años que venimos padeciendo esta salud, si este camino no sirve, bueno, vayamos por otro. Correcto, estamos totalmente de acuerdo que no es como un una cambio media. Solo, no, es una reestructuración general. A nivel Estado tenemos que darlo vuelta como una media y empezar a barajar y dar de vuelta, obviamente. Tanto en lo tributario, como te decía vos, como en la salud, que están muchos pasos dados mal. Entonces tenemos que cambiar el sistema. Como en lo político, porque también parte de todo este dinero termina en siendo lo político, ¿no? Así es. La cosa es cambiar todo, para eso elegimos Cambiemos. Te agradezco, Carlos, que hayas estado en Economía Ahora, lo mismo a vos, Marcelo. Buen cierre, bueno, Raúl, vamos a seguir tratando de que el país en serio cambie, porque yo no me tiño las canas y ya estoy cansado de seguir luchando. Vale, gracias a vos. Hacemos una pequeña pausa, tomamos una copa de vino que Favaloro decía que hace bien y volvemos con el con Sivino. Oeste PAC, desde hace 20 años en zona oeste. Amplio horario de atención, desde las 8 hasta las 17:30 horas.
entregas a domicilio y envíos al interior. Contáctanos por teléfono, Facebook, WhatsApp o Twitter. Respondemos su consulta al instante. Bodega Iacarini cuenta la historia del vino de San Rafael. Cada una de sus líneas transmite los valores de la tradición, el culto al trabajo y su recompensa, el homenaje a sus hacedores. Bueno, estamos en el segundo bloque del programa y obviamente estamos hablando de tercera edad. ¿Qué mejor que hablar con el defensor de la tercera edad, Eugenio Semino? Gracias por estar con nosotros. Al contrario, un placer. Tema muy complicado para mí, sobre todo debido a mi profesión y más después del primer bloque que teníamos dos patas fundamentales, no antagónicas, pero sí nos estaban planteando un montón de problemitas que hay que resolver de fondo, ¿no? Vos tuviste reuniones con Regazzoni, hablaste muchas veces con Regazzoni, ¿tenés la misma imagen de ellos con respecto a él, que cuando cocinó todo, tapó la olla y se fue? Sí, en realidad llama la atención porque algunos gestos de él tuvieron espectacularidad. Por ejemplo, asume en marzo de 2016. Denuncia que hay un depósito con una enorme cantidad de sillas y otros elementos de ayuda externa tirados que el PAMI no ha utilizado. Señala que el PAMI tiene una deuda de 5.300 millones de pesos, que tiene un déficit operativo mensual de alrededor de 800 a 900 millones de pesos. Bueno, genera algunas medidas, pago por prestaciones, un cambio del esquema de la contratación de los médicos de cabecera hacia fin de año, un cambio de circuito de entrega de medicamentos oncológicos, lo que generó preocupación porque mucha se atrasó entre enero y marzo. Sí, mucha preocupación. Se cortaron servicios, tardaron en iniciarse tratamientos. Y en todo esto una negociación, como se señalaba anteriormente, con la industria del medicamento. Te digo brevemente, el contrato con la industria del medicamento, el primero, se hizo el 12 de junio del 97 con Víctor Carlos Alderete el Breve. Es un contrato que cartelizó la actividad del medicamento, porque estaban las tres grandes cámaras, se fijan los precios, se fija el vademecum que consume PAMI, no tuvo control durante años y financió las campañas políticas de los distintos partidos. Durante todos estos años. Claro, clarísimo. Todos lo sabemos. E inclusive hasta hay prueba documental, no explícita, pero casi te diría, porque en el mes de marzo de 2016, cuando asume el interventor de puesto, hay una resolución, quien nos está mirando y tiene por ahí internet, la puede buscar en los boletines de marzo, que es la 0029, donde la industria del medicamento le condona a PAMI una deuda de 1.300 millones de pesos, que en realidad dicen, y no están muy equivocados, aquellos que se financió con eso la campaña 2015, como vos decías, en las distintas expresiones políticas. Exactamente. ¿Qué pasa? Después nos enteramos al poco tiempo, por 3 cortes que hubo durante el año de la provisión de medicamentos por parte de farmacias, que esa industria del medicamento le debía 2.000 millones de pesos a la farmacia. Y llegamos a que este contrato, que se fue prorrogando,
durante diciembre, durante enero. Se decía en sordina, en PAMI, que estaba firmado hacia fines de enero, pero no aparecía publicado, hasta que el día que el ex interventor se reúne con el presidente de la Nación, regresa al PAMI y renuncia, aparece publicado. Bueno, obviamente la preocupación de hoy es, se anunciaron cortes de servicio, esto no puede ocurrir, en realidad el contrato tiene una cláusula que establece 2 meses de renegociación de sus condiciones, por lo cual no puede haber corte porque está vigente. Abruptamente. Lo que sí sabemos es que los laboratorios habían fijado un colchón de precios durante 2016 espectacular. Los medicamentos paracrónicos que tomamos, los que tenemos vetustez acumulada, aumentaron a 150, 160. Juventud 100. prolongada. Claro. Sí, es una forma de no reconocer nuestro añejamiento. Pero sí, tuvieron un incremento impresionante. Fabuloso. Sí. Por lo cual el colchón de precios ya estaba hecho como para poder bajar, soportar cualquier cosa. Etc. ¿Qué plantea el nuevo interventor? Cambia totalmente el sistema de contratación, se pasa en, por ejemplo, segundo nivel de pagar por prestaciones a pagar por cápitas. Yo le dije que tuvimos la virtud los argentinos de que en el PAMI fracasaron ambos. Es decir, ya se probó pago. Ya se probaron las dos. Con prestaciones hay sobreprestación, por cápita y subprestación. En este contrato de fulleros, que es el PAMI permanentemente, o el PAMI para muchos funcionarios, se están negociando cápitas dudosas, en términos de si por esa cápita se puede dar cumplimiento a lo requerido. En general, inclusive teniendo en cuenta que siempre hay demoras en los pagos. Sí, sí. Entonces, ¿por qué digo por lo mismo que vos dijiste al principio, por la desfinanciación del PAMI. Efectivamente. Por lo cual, estamos frente a prestadores de buen nivel y frente a impresentables autodenominados prestadores. Esto convierte al sistema en lo más peligroso que puede tener un sistema de salud, que es ser azaroso. Me enfermo hoy, puedo caer en un buen prestador, me enfermo mañana, o no, claro. Sigo de largo. Sí, sí, sí. Y este es el dilema en el cual hoy estamos parados. Es decir, tenemos que, me parece, una crisis estructural, hay que reformular, se decía esto. Todo. Y tenemos que sincerar. Claro, pero no hubo Eugenio, un silencio post-Regazzoni. O sea, Regazzoni era totalmente, si vos querés, de cámara. O sea, planteaba, manifestaba, explicaba, decía. Se va Regazzoni y entramos en un silencio absoluto que te estamos pidiendo a vos que nos expliques porque realmente no sabemos qué pasa. Que inclusive es más que silencio. Hubo casi un menoscabo al intelecto colectivo, porque se suponía que Regazzoni, a quien estaban echando a patadas, se lo ascendía al diseño de la campaña electoral en provincia de Buenos Aires. Sí, a una intendencia. Sí, en realidad ya había perdido Almirante Brown cuando había ganado su partido a nivel nacional y provincial, ¿no? Por lo cual era llamativo que se le colgara un mérito a tal efecto. Ahora, lo cierto es que no se nos explicó la deuda que había anunciado que había pasado, el déficit mensual que había pasado, con los laboratorios, etcétera, etcétera, etcétera. No se nos comentó absolutamente nada y todo lo que había hecho, como estaba señalando anteriormente, se cambió, se cambia de rumbo. Esto es grave, ¿por qué? Porque, a ver, nosotros tenemos denunciado al ex interventor de la gestión anterior, Luciano Di Cesare,
con 3.000 actuaciones incorporadas a la causa que lleva el doctor Bonadío, Sí. por dinero que distrajo del PAMI en préstamos al Estado en el momento que el PAMI no daba prestaciones. Entonces, si tenemos que sincerar, es decir, Brecht decía que si no se puede mejorar la hipocresía hay que decir la verdad. Claro, claro. Y lo que nos está faltando a los argentinos es esa verdad. Correctamente, Es exactamente. decir, la verdad sería fundacional para cambiar la estructura. Nos queda un minuto, Eugenio. La solución la estás planteando con el cambio. O sea, el cambio absoluto, dar vuelta a todo y decir, muchachos, Totalmente. si empezamos de nuevo así. Así es. Tenías que darnos una primicia con respecto a lo que pasa con los jubilados, que todos los muchachos van a estar parando las antenas, porque como les sobra mucho dinero, sería bueno que no les quiten dinero. Sí, hay realmente un fallo que va a tener mucho impacto de la Sala Segunda de la Cámara Federal de la Seguridad Social, con la firma de la doctora Derado y de Luis René Herrero, dos de los jueces, donde eximen de pagar ganancias a un jubilado a quien se le descontaba este gravamen de una sentencia firme que tenía al respecto. Declaran la inconstitucionalidad Ajá. de este acto y obviamente seguramente irá a la Corte. El argumento es muy sencillo, la jubilación no es renta, no es ganancia y a su vez, en cualquier caso, lo señala la jueza que votó, es un salario diferido, Sí, claro. por lo cual en cualquier caso hay hasta una doble tributación. Otro tole que vamos a tener con la justicia, como pasó con el 2x1, ¿no? O sea, vamos a tener que empezar a aclarar leyes, porque atrás de esto, del jubilado, va a venir los salarios. Así es. Y vamos a tener que no solo dar vuelta el PAMI como una media, vamos a tener que dar vuelta a los códigos como una media y las leyes como una media. Yo creo que en la medida que se avance hacia la verdad puede haber un cambio real, estructural, y si no vamos a seguir con enmiendas que van a poner en riesgo la vida de nuestra gente. Gracias por haber estado en Economía Ahora, como tantas veces que te citamos, y te vamos a seguir citando para que por lo menos la tercera edad la pase mejor. Gracias por haber Que no venido. sea la vencida. Exactamente. Una pausa, un traguito de vino y venimos con el doctor Peña. No hablar de impuestos, hablar de fútbol. Bodega Iacarini cuenta la historia del vino de San Rafael. Cada una de sus líneas transmite los valores de la tradición, el culto al trabajo y su recompensa, el homenaje a sus hacedores. Relevamientos y auditorías fiscales Sociedad Anónima. La optimización de los recursos tributarios son nuestro objetivo. Una vida de experiencia, brindando servicios y dando soluciones a empresas y a organismos tributarios provinciales y municipales. Para información, relevamientosauditorías@gmail.com. Bloque de Repar, por supuesto, como siempre, el pack que tiene Repar para los impuestos. Ya salieron, nuestra queja la semana pasada fue oída, tanto por el licenciado Castañola como Abad, porque aún no salió la web, pero sí salieron los aplicativos del CIAP. Bienes personales, colección práctica de impuestos, Hernán D'Agostino, declaración jurada 2016. Recordar que los buenos cumplidores no van a abonar este impuesto, ni el de 2017 ni el 2018. Ganancias del 1, 2 y 4 son las categorías, ganancias de primera, segunda y cuarta. Josefina Bavera, Gustavo Frankel, declaraciones juradas de 2016.
Ganancias sí, vamos a seguir pagando. Y por supuesto, los impactos del blanqueo en las declaraciones juradas de impuesto a las ganancias, bienes personales y ganancia mínima presunta, que es María Josefina Bavera, Claudia Cerquiara, Hernanda Agostino y Fernando López Chiesa. Obviamente es un pack de repar para todos ustedes que está abarcando todos los impuestos a lo largo del país. Doctor Peña, buenas noches, ¿cómo anda? Buenas noches. Lo felicito por el partido del domingo. Lo felicito. Gracias. Bueno, se cumplió de que vamos a hablar de fútbol. No es de fútbol justamente. Bueno, pero yo tengo que empezar felicitándolo porque sé su corazón rojo y blanco, como el mío. Entonces, bueno, empecemos hablando de fútbol, de lo que pasó el domingo, y empecemos y sigamos con el fútbol y los distintos clubes de lo que pasó con el doctor Peña. Bueno, hay una historia vieja que es una plaga evasora que comenzó el siglo pasado, sigue este siglo y espero que termine. Por lo menos la AFIP está haciendo todo lo posible a los efectos de frenar el delito de la defraudación a través de las facturas apócrifas, facturas trochas. Y en ese andar detectó un sistema conducido por un contador que es secretario de Economía y Presupuesto del Club Boca. Ajá. Es donde, por supuesto, el presidente es Angelici. Es el revisor de cuentas de la Asociación de salas de casino, bingos, anexos. También relacionado con Angelici. Es el presidente. Claro. Y él es el revisor de cuentas. No, él sí no tiene problema, porque pareciera, con lo que voy a contar, que si tiene algún problema con las cuentas, enseguida lo soluciona con una factura. Bueno, la AFIP, a través de la Dirección de Grandes Contribuyentes Nacionales, empezó a verificar de que había una cantidad de gente impudiente, que vivía en Villa Miseria, la clásica. Así empezó allá por el año 1980 y tanto, cuando yo estaba trabajando en eso, que facturó por más de 1.500 millones en un año y moneda. Se da cuenta de que... Como decía el Tano, solo plata. Bueno, Ginocchio... Impudiente, 1.500 millones, claro. Ginocchio, el contador, siempre hablando de italianos, claro. Está relacionado con una serie de usinas. Las usinas, que entre paréntesis da una impresión de que es toda una infraestructura. No, la usina es nada más que gente impudiente que vive en barrios de emergencia, en casillas ni de material, calle de barro. Esto se inició en la zona sur, abarcando todos los departamentos de esa zona, y donde se comenzó a verificar que gente impudiente, insolvente, sin ningún tipo de propiedad, pero con un banco macro que le da una cuenta a alguien que era una insolvencia irrecuperable. Banco macro. Sí, parte es nuestro. Claro, sucursal, no sé si es José Cepaz o algo así. Y le da la posibilidad de emitir facturas electrónicas. Porque toda esta truchada cuando yo hablo de 1.500 millones y la FIP cree que llega a 3.000, llega a la factura electrónica, aunque también no desprecia la posibilidad de hacerlo con las
manuales. Claro, claro. La investigación comienza a realizarse, se demora en la justicia, lo cual no es casual, pasa luego a Loma de Zamora, que no actúa por cuestión de competencia, hasta que llega al Juzgado Federal de Quilmes. Y ahí, sí, el juez federal de Quilmes actúa inmediatamente con todo el pleso probatorio que le entregó servido la FIP, pero con toda la voluntad, ordenó los allanamientos y comprobó todo este ilícito que se extiende desde el sur, pero abarca todo el país. No solo la ciudad de Buenos Aires y provincia. No, todo el país. Más, esto lo dice en la nota periodística, la primera que salió en el diario Hoy de La Plata, que en el Ministerio de Economía de Santiago del Estero hay factura trucha, de este tipo, o sea, de estas usinas. Lo que hizo es dividir unas 30 usinas, cada usina es un personaje, es un insolvente, manejados todo a través del contador, sí, aunque el contador ha negado absolutamente ningún compromiso. Y se actuó posiblemente creyendo que tenía una espalda que lo iba a poder salvar. No nos olvidemos, Luis María, que son entidades sin fines de lucro. Ni más ni menos. Los clubes. Los clubes. Claro, los clubes. Porque Entonces dice, ¿quién me va a venir a mirar? Los clubes también se han entrado a equilibrar sus cuentas con gastos apócrifos. Así es. Facturas truchas. Hay un caso, por ejemplo, de una persona, tiene una mujer no llega a los 30 años, que vive precariamente, no me puedo olvidar el nombre por muchas razones. Mayra Fernández. Mayra Fernández, que, entre paréntesis, trabajando en otras cosas, logré ver que no tiene nada que ver con esta investigación de la FIP. Pero que evidentemente es de un cliente que le metieron una factura, la usaron. Y otra es Fanny del Valle, que a mí me parece que aparte de la factura trucha tiene el nombre trucho. Nombre artístico. Claro. Un tal Gómez. Bueno, esos son algunos de los nombres que fueron clásicos, pero los dividió según la zona, según cuando era con anterioridad al sistema electrónico. Cuáles eran las imprentas utilizadas, y así se calcula de que esta defraudación, que está caminando a todo trapo, llegaría a 3.000 millones de pesos. Esto es muy importante por lo siguiente, porque que se sepa que con factura manual o con factura electrónica, el asunto de la factura trucha tiene que desaparecer. Y que nadie se crea de que están parados con una espalda porque tiene alguna relación política o como se dice, que tiene contactos judiciales y que soluciona con el presidente de la República. Esto es una cuestión, de cualquier manera. El hecho de estar, no es solamente lo que dije, en dos, una se llama BETEC y la otra se llama, no me acuerdo el nombre, dos sociedades anónimas que explotan otro juego, en las cuales uno es el presidente, el otro es el secretario. Uno es el vocal titular, el otro el vocal se van cambiando. suplente. No, pero en todas están. Claro, o sea, están en todas cambiando decir, cargos. Falta que le pida la libreta de matrimonio. Claro. Y lamentablemente, esto expandido de esta forma, pone en tela de pone no solamente a instituciones, ojo, que somos hermanos de leche con los boquenses, sí. Pero pone en tela de juicio las asociaciones sin fines de lucro y luego el negociado que hacen las empresas y las usinas. Hay que ver que todo esto influye en el impuesto al valor agregado, generando moneda que no existe, y también el impuesto a las ganancias. Si no solucionamos de una manera definitiva el asunto de las facturas truchas, no digo, por ejemplo, una vez creo que lo dije ya, como en China,
usina de factura trucha, pena de 2 a 10, ¿no? Cuando era, pena de muerte, ¿Y sí? fusilamiento. Sí. Sigue vigente, ¿eh? Sigue vigente. No sé si el presidente Macri no habrá ido a China para traerse Claro, China o un Singapur código fiscal. puede darle un código fiscal. Claro. Bueno, gracias Luis, a pesar de un duro golpe para Angelici, además del domingo, un duro golpe impositivo que también llama la atención a todo el resto de los clubes, porque si un club emblemático como Boca tiene ese problema, no quiero pensar yendo hacia abajo, ¿no? Sí, Debe ser, de cualquier manera es una cuestión. es mucha plata. Un acólito, un segundo, un dependiente, un empleado de alguien que está elegido como profesional y como presidente de una institución señera como es la boquense, no puede empañarlo con estos trabajos. De acuerdo. Muchas gracias, Luis María Peña. Bueno, una semana más con ustedes. Hablamos de todo lo que podíamos hablar hasta donde llegamos para los de la tercera edad. Vamos a seguir insistiendo en el tema porque este tema no se trata en los programas políticos de la gran cadena televisiva de aire, sino, ¿saben qué? No tiene rating, pero sí tiene serios problemas para los que lo sufren. Así que, por nuestros abuelos, vamos a seguir luchando para que mejoren su situación y que se enteren los políticos que también votan. Hasta la semana que viene.